Estimados estudiantes, saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos encontramos en estos momentos en la isla de Fuerteventura, aquí en las Islas Canarias. Y bueno, la razón de nuestra visita aquí es una reunión nacional de los pastores de la Iglesia Metodista Libre de toda España, quienes se encuentran justamente en la isla de Fuerteventura, en una serie de reuniones durante este fin de semana. Y justamente pues quería tomar esta oportunidad para poder pues grabar esta reflexión de esta semana justamente acerca del tema del pentecostalismo en el sur global. Les quiero decir desde ahora que si por alguna razón hay problemas de sonido, es el viento que está soplando. Estamos a la orilla del mar, así que lamentablemente pues quizás tengamos problemas con el sonido, pero haré lo mejor posible para que ustedes puedan escuchar esta presentación acerca de el pentecostalismo en el sur global. Y bien, cuando hablamos nosotros del fenómeno del avance pentecostal, pudiéramos decir que este es uno de los trends más estudiados en los últimos 10 años. Es interesante que hay gente que están haciendo ahora PhDs en estudios pentecostales, y se ha convertido básicamente el estudio acerca de este movimiento en una de las fuentes de estudio a nivel de tanto Latinoamérica como África subsahara, e inclusive en los Estados Unidos y algunos lugares en Europa. Millones de católicos romanos han abandonado, digamos así, la antigua fe para convertirse en evangélicos pentecostales alrededor del mundo. Y en lugares, por supuesto, como el África subsahara, lo que ha ocurrido es que gente han abandonado religiones locales, por así decir, mucho enfoque de ocultismo y de brujería, y han salido de ahí para entrar en movimientos pentecostales. Y de acuerdo al Pew Research Center, en 18 países latinoamericanos y Puerto Rico, 1 de cada 5 personas se describe a sí mismas como protestante, y el 98% de ellos se describen como pentecostales. Así que vemos que es un movimiento que es de rápido avance, de rápido crecimiento a nivel latinoamericano. El movimiento pentecostal es un fenómeno que tiene más de 300 millones de adeptos alrededor del mundo. Sin embargo, el movimiento pentecostal no es nada nuevo. Podemos hablar del movimiento pentecostal desde el día de Pentecostés, ¿no? Es que surge por primera vez en la iglesia de Jerusalén, y pese a que cientos años más tarde vemos nosotros que este movimiento estuvo como dormitando, el mismo resurge nuevamente a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y vemos cómo a partir de ahí vemos nosotros una chispa que se inicia en avivamientos como el avivamiento de Gales, o el avivamiento de Topeka, Kansas, o el avivamiento en la calle Azusa en Los Ángeles, California. Y vemos entonces que este movimiento se convierte en una poderosa fuerza misionera en Latinoamérica, en Asia y en el África subsahara. Una de las razones por el rápido crecimiento de este movimiento, bueno, pudiéramos hablar de varias de ellas, debe describirle algunas de ellas, por así decir. Hablamos primeramente de que vemos que en vez de utilizar música tradicional como lo hace, digamos, la iglesia histórica, vemos que las iglesias pentecostales utilizan ritmos musicales de la calle, y eso ha sido algo de lo que ha atraído a muchas personas a ser parte de este movimiento, porque el utilizar música de la calle les ha permitido contextualizar justamente a la adoración en una forma más expresiva y rápida que ningún otro movimiento en la historia. También vemos nosotros un énfasis dentro de este movimiento a las sanidades. Predican que el Señor sana, que Cristo sana, y no solamente que prediquen que Dios sana, sino que se ven los resultados, se ve la evidencia a través de milagros y prodigios, portentos que ocurren en diferentes cultos celebrados en iglesias pentecostales. Y es interesante porque, claro, en una sociedad empobrecida, en una sociedad que no tiene acceso, digamos, a la medicina, en lugares como Latinoamérica o en lugares como África, ciertamente este tipo de
cosas pues los atrae, los lleva justamente a poder ellos tener esa experiencia en la cual el Señor sana. Así que vemos una sociedad empobrecida, con poco acceso a la medicina convencional, y vemos que el poder de Dios ha obrado con milagros portentosos, sobrenaturales, en medio de ese movimiento pentecostal. Lo tercero es que vemos a los predicadores pentecostales como personas quienes tienden a hablar en idioma del pueblo. Es decir, no hay mucha palabrería fina, no hay mucha jerga religiosa, o por así decirlo, no hay ninguna jerga teológica profunda en sus predicaciones. Tampoco tienden a ser personas elitistas. Así que, como ocurre, digamos, en las iglesias históricas, que existe una separación marcada entre lo que es laicado y clérigo. Pero vemos nosotros que el mensaje, pese a que es sencillo, es un mensaje que es claro, que es directo, en una forma tan elocuente, que tanto un médico como un albañil, un político, un abogado o una persona que quizás sea el barrendero del barrio pueden ser parte de la misma congregación, y pese a la diversidad de posiciones sociales pueden ellos compartir ese momento juntos. El movimiento pentecostal o el pentecostalismo típicamente atrae a la gente de clase pobre, a gente de clase humilde, de clase obrera, y debido a esto podemos ver una gran disparidad financiera en los grupos pentecostales. Lamentablemente, esto ha sido una de las realidades que ha tenido como resultado el avance de la teología de la prosperidad, la cual está ofreciendo, digamos, un mensaje de prosperidad económica, y debido a esto las personas, las masas empobrecidas son atraídas a este tipo de mensaje. Y vemos entonces cómo millones de pentecostales han buscado la respuesta a sus problemas financieros a través de la teología de la prosperidad. Y no estamos hablando de todos los pentecostales, pero un sector del pentecostalismo ha caído en esto. Y vemos que el avance del pentecostalismo ha sido tan marcado que ya para los años 60 la Iglesia Católica Apostólica Romana trae una respuesta a eso. De ahí es que vemos nosotros como la renovación carismática católica en los años 60 surge como una respuesta al gran crecimiento del movimiento pentecostal. Y tenemos también iglesias protestantes históricas, las cuales también han respondido con sus formas locales indígenas de pentecostalismo o de carisma. Así que tenemos, digamos, por así decir, iglesias que son metodistas pentecostales, o iglesias que son luteranas pentecostales, o iglesias que son presbiterianas pentecostales. Digamos, pentecostales en la forma de adoración al Señor, no necesariamente que hablen en lenguas, pero sí la forma tan emocional que vemos nosotros en las iglesias pentecostales. En cuanto a África, podemos ver que el avance es tan grande que hoy día el 46% de la población del África subsahara es protestante, y una tercera parte de esa población, de ese segmento de la sociedad, es pentecostal. Y vemos también en el continente africano que tenemos el fenómeno de gente que son anglicanos y pentecostales, o son bautistas y pentecostales, o son luteranos y pentecostales. Vemos, por ejemplo, lugares como Zimbabue, como Sudáfrica y como Ghana, que son mayoritariamente iglesias pentecostales a lo largo y lo ancho de esos países. Y vemos en Nigeria, como en Zambia, que hay presidentes de gobierno. Los presidentes de esos dos países son pentecostales. Vemos también que han marcado una gran influencia a nivel de, por ejemplo, en el caso de Nigeria, de Zambia, de Uganda, por ejemplo, Uganda y Kenia, los medios de comunicación masivos, la que es televisión y radio, son casi todos controlados por personas de trasfondo pentecostal o por denominaciones pentecostales. Vemos también que en Asia quizás es donde menos hemos podido ver quizás el avance, pero aún así está avanzando de una forma vertiginosa y rápida, específicamente en lo que es las Filipinas y en Corea del Sur. Es un número pequeño en proporción con la población existente en esa parte del mundo, pero sigue siendo una poderosa fuerza misionera. Tanto las Filipinas, el sur de Corea, la China son los lugares donde más iglesias pentecostales podemos encontrar.
y por supuesto lugares en Corea del Sur, por ejemplo, en muchas de las iglesias históricas metodistas y presbiterianas, pese a que se mantienen leales a sus denominaciones, su estilo de adoración es uno pentecostal. Y no olvidemos que la iglesia protestante, la iglesia evangélica más grande del mundo, es una iglesia de las Asambleas de Dios en Seúl, Corea, que tiene unos 700,000 miembros. No sé si ustedes escucharon hablar acerca de Paul Jong-gi Cho, que luego cambia su nombre a David Jong-gi Cho, que es el fundador de esta iglesia. Y esta iglesia, pues, por los últimos, digamos, 30 años se ha mantenido como la iglesia evangélica más grande del mundo, y es una iglesia que está afiliada a las Asambleas de Dios, es una iglesia pentecostal. Vemos también que en el caso de Asia, particularmente lo que es Corea del Sur y lo que es las Filipinas, han hecho un enfoque importante en lo que es la lucha en defensa de los derechos humanos, y eso les ha llevado a ellos a un sitial en la sociedad. En el caso de Corea del Sur, por ejemplo, el presidente del Congreso es evangélico, y vemos nosotros que grandes figuras políticas del gobierno coreano en Corea del Sur son evangélicos, ya sean presbiterianos, metodistas o pentecostales, que esos son los tres grupos mayoritarios que puede usted encontrar de protestantes en un lugar como Corea del Sur. Y se espera que en los próximos 10 años el movimiento pentecostal duplique su membresía a nivel global, debido a lo cercano que este movimiento está a la realidad social que viven los países en donde se encuentran. Justamente aquí en España, las Asambleas de Dios, que es una denominación pentecostal, decidió lanzar un proyecto de plantar 1,000 congregaciones en 10 años. Justamente vemos nosotros que este proyecto lo comenzaron ellos hace 3 años atrás. Y en 3 años, de las 1,000 congregaciones, ellos han podido ya plantar unas 800 iglesias. Así que ese ruido que escuchando es un avión que está pasando en estos momentos. Pero han plantado ellos de 1,000 iglesias que tenían planificado plantar en unos 10 años. En 3 años ya han plantado 800 congregaciones, mayoritariamente a lo largo de la región de Andalucía. Justamente en el caso nuestro, la iglesia que yo represento, la Iglesia Metodista Libre, nuestra fuerza se encuentra en Madrid, en Barcelona, pero mayoritariamente nuestras congregaciones se encuentran aquí en las Islas Canarias, particularmente en las islas de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria. Y déjame decirle que venir aquí, el poder ver el avance de este movimiento pentecostal, pese a que nuestra denominación no es pentecostal, la Iglesia Metodista Libre, pero aún el ritmo de la música se ha tenido que adaptar a la realidad de que la mayoría de la gente les gusta el ritmo de música avivado. Y debido a eso, estamos viendo entonces que el movimiento pentecostal sigue abriendo campo, aún en lugares donde jamás pensábamos que iban a tener acceso, por todas las cosas que están atrayendo en forma positiva. El tener la historia, por ejemplo, del doctor Ángel Santiago Vendrell, quien ha hecho estudios acerca de esto, y va a Latinoamérica y poder ver a una persona que era alcohólico, que gastaba todo su dinero en alcohol, en drogas, en mujeres, tenía sus esposas, sus hijos abandonados, y es rescatado por el Señor a través de una iglesia pentecostal, y ver a esa persona que se restaura, que deja el alcoholismo, deja las drogas, regresa a su casa, busca un empleo, ayuda a su familia a restablecerse y a ganarse el pan de cada día en una forma decente. Es un impacto social que ciertamente la sociedad ha abierto sus ojos ante esa realidad. Y debido a eso es que el movimiento pentecostal ha podido entrar a esferas de gobierno y a lugares que quizás nosotros 25 años atrás jamás nos pensaríamos que los grupos pentecostales estuvieran haciendo. Así que eso es parte interesante de esta historia, y sabemos que en los próximos 10, 15, 20 años escucharemos muchísimo más acerca de lo que es el movimiento pentecostal global en el sur y en el este. Bueno, el Señor les continúa bendiciendo y confío en que puedan ustedes reflexionar acerca de esto y que puedan poner sus comentarios. Que tengan una semana bendecida.